¿También? ¿Ya? Buenas tardes, qué gusto, qué alegría que podemos estar un día más en este lugar que el Señor nos ha permitido reunirnos. Es un deleite darle las gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Ya, otra vez ya. Hay que... Gracias a Dios, aunque están aquí fuera de... Es que te bajarle aquí. Vamos a quitar aquí. Y que grabe con estos datos. Pues le damos gracias a Dios que aun a pesar de los problemas de internet, pues aquí nuevamente ya estamos prestos para escuchar la palabra de Dios. Sean todos ustedes bienvenidos, también los que nos están abriendo sus casas por estas plataformas, sean bienvenidos aquí a Ministerios Ebenezer, Iglesia Edificados en Cristo. Y hoy vamos a comenzar dando gracias a nuestro Dios. Bueno, los que se puedan poner de pie, los que tengan que estar sentados, permanezcan sentados, y ahí en casa igual, y yo les invito que dejen de hacer todo lo que están haciendo para que puedan poner atención a la preciosa palabra de Dios. Este tiempo es dedicado para el Señor, así como María, la hermana de Marta, se sentaba a los pies del Señor Jesús a escuchar. Y el Señor Jesús le decía: Marta, Marta, muy afanada estás por muchas cosas, pero solamente una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Vengamos pues a los pies de Jesús y escuchemos la preciosa palabra de Dios. Y comencemos dando gracias a Dios, poniendo todo este tiempo para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija por su grande misericordia. Padre bueno, Padre misericordioso, es un deleite poder invocar tu nombre, Señor. Sabemos que esto es por la gracia tuya, por la sangre del Cordero de Dios. Muchas gracias, Señor. Y hoy te pedimos que esta palabra, Señor, vaya acompañada de toda clase de signos, señales, milagros portentosos, que nos hable, Señor. Exhórtanos, anímanos, sánanos, Padre Santo, te lo suplicamos. Y Padre Santo, te pido para que esta palabra caiga en corazones buenos y rectos, Señor, que esta semilla de raíces profundas, para que aún a pesar de las tribulaciones sigamos dando frutos, Señor, perseverantemente hasta que el Señor Jesucristo venga a buscar. Asimismo te damos, Padre, las gracias por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enrique, Señor, quien es nuestra cobertura apostólica, nuestro Padre ministerial, y asimismo te damos las gracias por nuestra Madre espiritual, la Pastora Leti, Señor, que los sigas usando para la gloria de tu nombre, protegiéndolos y que los sigas sanando, Señor, y fortaleciendo por tu grande misericordia, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Muchas gracias, Padre, y a tu nombre te damos la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén, amén y amén. Y bueno, pues vamos a comenzar. Tenemos un Dios precioso, un Dios bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Y Él es santo, Él es santo. Y que por su gracia Él nos permite hoy tener esa comunión preciosa con Él a través de nuestro Señor Jesucristo, y esto es por la fe. Y así puso el Señor Jesús en mi corazón este tema, que es vivimos por fe. Y si me acompañas ahí, por favor, miren, vivimos por fe. ¿Por qué vivimos? Por fe.
Y aquí dice en Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. ¿Cómo dice? Mas el justo vivirá por fe. Y continúa diciendo, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, esto es lo que vamos a ver este día. Y la novia del Cordero, que es la iglesia de Jesucristo, tiene que estarse preparando constantemente. ¿Cuántos estamos esperando en las bodas del Cordero? ¿Cuántos quieren ir a las bodas del Cordero? Y que nos estemos animando con estas cosas, que pongamos la mira en las cosas de arriba, ¿verdad? Y no en las de la tierra, porque hemos muerto con Cristo y resucitado para vida eterna. Entonces aquí dice en Apocalipsis 19:7, dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa, ¿qué? Se ha preparado. Seguimos siendo preparados y tenemos que estar listos para que en cualquier momento oigamos la voz del Espíritu y la voz de mando, trompeta de Dios, y seamos levantados. Y estamos siendo preparados. Muchos dicen que el Señor está tardando, pero de todas maneras, sea que llegará más tarde, pero de que va a venir, va a venir. De que nos va a llevar, nos va a llevar. Y si cuando Él determine que partamos en algún momento, como en un momento dijo el apóstol Sergio Enríquez, ya sea por vía subterránea o por vía aérea, pues con Él nos vamos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados. Y como iglesia de Jesucristo estemos anhelando este glorioso evento. ¿Y qué debemos hacer? Prepararnos. El Cordero de Dios vino para darnos salvación. Él ya vino para darnos salvación. Ahí, como dice en Juan 1:29, al día siguiente, ¿quién? Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es tan importante esto porque no solo, nos ha perdonado, sino que ha quitado todas las injusticias del pecado, nos da un nuevo corazón, hemos nacido de nuevo a todos los que ponemos nuestra fe en Él. Entonces Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero perfecto de Dios, quien nunca cometió pecado, se imputó nuestros pecados, soportando el juicio del pecado, que era la muerte. Eso merecíamos tú y yo. Si Cristo no hubiera venido a redimirnos, tú y yo íbamos a una condenación eterna. Así es que Dios aceptó la ofrenda y el sacrificio de su Hijo por nosotros. Era la única ofrenda que podía aceptar, porque este gran sacrificio y humillación que sufrió Jesús por el hombre trajo el perdón de los pecados y la salvación tuya y mía, que vino por la gracia de Dios y no por obras. Nadie puede salvarse por obras, nadie. Eso lo dice bien claro, y si me acompañas ahí en Efesios 2:4 lo dice bastante claro. Dice, voy a leer la Biblia de las Américas, y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, Dios que es santo, es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Así es que Dios nos ama. Y continúa ahí: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Por gracia somos salvos. Entonces no es por obras, es por gracia. Y continúa ahí en el 6 y dice: y con Él nos resucitó. Y con Él
nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y solamente es a través de Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres para salvación que el nombre de Jesús. Así es que aunque mucha gente sí cree en Dios, pero no cree en su Hijo, no es salvo. Jesús es el que nos lleva al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así es que, por eso la Iglesia de Jesús tiene que seguir predicando las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Y fíjense lo que dice aquí en el 8, porque por gracia, otra vez, habéis sido salvados. ¿Cómo vive el justo? Por medio de la fe. Entonces, ¿cómo dice aquí? Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y no hay de qué creernos, no hay de qué vanagloria. Es que yo creí. ¿Pero por qué? Porque Dios nos dio esa fe salvadora al momento de escuchar las buenas nuevas de la salvación a través de Jesús, del Evangelio de Cristo. Entonces, aquí dice, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios la fe salvadora. No todos creen. Así que es un don de Dios, la fe salvadora. Y aquí, como dice, no por obras. Nadie se va a salvar por obras, por muy bueno que sean, o aunque les hagan estatuas. No, nadie se va a salvar por obras para que nadie se gloríe. Entonces, así creemos. Así que si creemos en el Señor con Jesucristo, eso es la fe. ¿Qué es la fe? Es creer, confiar. Confiando verdaderamente en Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces Dios va a tomar tu fe, esa fe, y nos es tomada por justicia, dándonos la salvación y la vida eterna. Y ahora sí hemos sido reconciliados con Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Tú y yo ya no tenemos que ir a la cruz a crucificarnos, ¿verdad que no? Ni que por tus pecados te estés azotando y yendo de rodillas allá y pidiendo perdón de rodillas. No, la salvación y el perdón de nuestros pecados es por la sangre de Jesucristo. Aquí, como dice en Juan 3:6, dice, el que cree en el Hijo, o sea, el Hijo está con mayúscula, es Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Está hablando el apóstol Juan ahí en el Evangelio de Juan. Y dice, pero fíjense cómo la fe va de la mano con la obediencia. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Y si hemos creído, vamos a obedecer. Y miren cómo continúa el versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Qué tal? La ira de Dios. De eso nos libró Jesucristo. Él nos libró de la ira venidera de Dios. Entonces ahí, como dice en Primera de Pedro 1:5, dice que sois protegidos. Fíjense qué tremendo es eso que nos está hablando aquí el apóstol Pedro. Que sois protegidos por el poder de Dios. ¿Cómo? Mediante la fe. ¿El justo? Por la fe. Mira, entonces aquí dice que sois protegidos por el poder de Dios, por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Eso es la versión de la Biblia de las Américas. Miren, veamos la de la Reina Valera 60, dice que sois guardados, o sea, somos guardados, somos protegidos, y el poder de Dios nos protege a lo largo. Fíjense qué tremendo. Y el poder de Dios nos protege a lo largo de nuestra vida por esta tierra. Fíjense qué hermoso está esto. A pesar de las pruebas y tentaciones de la vida. ¿Cómo ven? Y ahora dice la palabra guardado, aquí en la Reina Valera, que dice la palabra guardado, aquí está la palabra guardado, que es frouneo,
es del griego del numeral 4253 y del griego del numeral 3708 y dice ser un vigilante, monta guardia como centinela, o sea, somos protegidos por Dios. Poner espías en la puerta, figurativamente cerca, proteger, guardar. Por eso la Reina Valera lo tradujo como guardar, que sois guardados por el poder de Dios, o sea, Dios mismo, con su poder soberano y omnipotente, hará que recibamos la vida eterna. Esto es de Dios, junto con la herencia que está reservada para con nosotros. Mírense tantito, fíjense qué cosa tan maravillosa, qué Dios tan grande y amoroso tenemos. Esto no depende de ti, de mí. Gracias a Dios. Así es que le damos muchas gracias a nuestro Dios. Y ahí en 2 Tesalonicenses el apóstol Pablo dice, pero fiel es el Señor que nos fortalecerá y nuevamente, fíjense, y protegerá del maligno. El maligno no nos puede tocar y él lo hará, solamente que Dios le permite y hasta donde le permite. Y no, somos protegidos por Dios. Así es que aquí hay que temer es al Señor, ¿verdad? Entonces, qué tremenda está esta preciosa palabra. Solamente por creer en el Señor Jesucristo, confiando. Eso es creer. Si yo creo, yo confío en Cristo como mi Señor y mi Salvador personal. Eso es lo que hago cuando me presentan el Evangelio de Jesucristo y me dice que el Señor, como dice ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea, que en Él confíe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando tú y yo le abrimos nuestro corazón al Señor y le decimos, Señor Jesús, te pido que perdones todos mis pecados por tu sangre. Yo creo que tú eres el Mesías, el único Hijo de Dios. Y te pido me perdones. Y tú le dices, te abro las puertas de mi corazón y que entre a tu corazón a morar. Ahí nacemos de nuevo, nos da un nuevo corazón. Y ahí es cuando recibimos el regalo de la vida eterna. Ahí somos perdonados y recibimos el regalo de la vida eterna. Nuestros nombres es escrito en el libro de la vida por el Señor Jesucristo, por la vida eterna que Él nos da. Recuerden lo que en el juicio del gran trono blanco dice que fueron lanzados aquellos cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida. Entonces, qué tremendo Dios tenemos y cómo nos ama. Es importante que tú lo sepas en esta mañana. Pero Dios es un Dios santo y nadie con pecado, nadie arrogante, nadie soberbio va a poder entrar en su presencia. Él es santo. Y es lo que a veces muchos olvidan, pero Dios es santo y en Él no hay sombra de variación. Entonces, ahí en 2 Corintios 1:24, el apóstol Pablo nos dice, no es que queramos tener control de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo, porque en la fe permanecéis firmes. Entonces tenemos que permanecer firmes en la fe, Y hoy veremos la importancia de la fe, y ya que por ella permanecemos firmes y no retrocedemos. Eso es lo que hoy vamos a ver. Ahí como dice otra vez en Hebreos 10:39, pero nosotros no somos los que retroceden para perdición. O sea, si tú apostatas, ya hemos visto que hay apostasía reversible y la no reversible, pero si apostatas de la fe. Los apóstatas son los que tenían fe, pero la abandonaron. Entonces, ¿qué tan importante es permanecer? Y se vio la apostasía. Pedro, cuando negó al Señor, apostató, pero regresó al Señor. Es la apostasía reversible. Y de Judas, pues como siempre hemos comentado y dicho, enseñado,
que él ya fue irreversible. Él apostató del Señor y fue para la perdición. Entonces, por eso es tan importante la fe. Por lo que debemos ser diligentes, perseverantes en la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces, por lo que debemos ser diligentes, perseverantes en la palabra de Dios y conocer a tu Dios. Cuando tú empiezas a conocer lo grande que es Dios, lo bueno, lo precioso que Él es, te empiezas a enamorar. Entonces, por eso es tan importante perseverar en la lectura de la palabra, en la oración, en la adoración, por medio del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, y así conocer a nuestro gran Dios, para no regresar al mundo, para no ser engañados, para que no nos deslumbre nuevamente el mundo, porque vamos a ser tentados. Y el diablo anda como león rugiente y buscando aún engañar hasta los escogidos. Por eso tenemos que permanecer firmes en la fe, y por eso es la importancia que hoy estamos viendo este tema, y que no nos conformemos, y que no, por eso es tan importante conocer a Dios, conocer al verdadero Dios, al único y verdadero Dios, y a Jesucristo, quien Él ha enviado. Y como dice aquí, y no conformarnos a este mundo, ni imitemos conductas y costumbres que cada día nos pudieran alejar cada día más de Dios, como son mentiras, incredulidad, para dejar de confiar en Dios. Entonces, esto es la importancia de la fe. Y miren ahí, el apóstol Pablo nos dice: pero el Espíritu dice claramente en los últimos tiempos que algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso es tan importante discernir lo que entra en nuestros oídos, discernir lo que vemos. Y fíjense, ahí continúa el apóstol Pablo diciendo: mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Miren, esta es la Biblia de las Américas, así lo dice. Y aquí miren, vamos a compararla con la Biblia de la traducción en lenguaje actual. Dice: el Espíritu Santo, aquí como dice el Espíritu, y está con mayúsculas el Espíritu Santo, aquí ya nos da más explicación. El Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunos dejarán de confiar en Dios, apostatarán de la fe, serán engañados por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Como le pasó a Eva, fue engañada, empezó a oír a quien no debía. En lugar de estar ocupada en lo que tenía que estar ocupada, pues empezó a charlar con quien no debía. Y nosotros tenemos que estar ocupados en las cosas del Señor, leyendo, predicando, dando testimonio de Jesucristo, orando, compartiendo la palabra de Dios, orando. Ahorita es lo que va a tratar el tema, que tenemos que estar orando, adorando, dando testimonio, leyendo la palabra. Ocúpate de la lectura, decía el apóstol Pablo a Timoteo, la lectura de la palabra. Ocúpate, en lugar de Netflix y todas esas cosas que empiezan a llenar el corazón de basura. Mejor que esté constantemente limpiado por lo que es la palabra de Dios, no es agua que purifica. Y aquí, como dice, y fíjense, vamos a continuar aquí la traducción actual: y obedecerán enseñanzas de demonios, por lo que no nos dejemos engañar, sino más bien que vayamos siendo transformados. Pues esto es el comentario, no es lo que dice. Hasta aquí dice, esto es la Biblia de la traducción actual. Pero yo les estoy diciendo esto de que no nos dejemos engañar, sino más bien que vayamos siendo transformados por su preciosa palabra, como decía ahí en Romanos 12:2, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ok? Con la palabra. Y
comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para con vosotros. El enemigo quiso separar a Eva de Dios. No, eso no te va a pasar, ¿no? Y aquí estamos. Como ven. Entonces, y conozcamos que la voluntad de Dios es buena y agradable. Es buena, agradable y perfecta. En Hebreos 11:3, y hoy vamos a ver precisamente, mira, acompáñame en tu Biblia, es preciosa la palabra de Dios, y si vamos al libro de Hebreos, fíjate, abren ahí tu Biblia y ahí vas a ver el título, aquí lo podemos ver, les voy a abrir aquí en el libro de Hebreos, es el capítulo de el cuadro de honor de fe, como le llaman, es en Hebreos 11. Ahí si lo tienes, no sé qué título tenga tu Biblia en Hebreos 11, pero sí le ponen el título. Y ahí dice ¿qué? Por la fe. ¿Sí lo están viendo? Sí. En Hebreos 11, la Biblia de las Américas dice sí, por la fe. Entonces, somos más el justo por la fe, ¿verdad? Y vamos a ver cómo estos hombres justos vivieron por la fe. Vamos a comenzar. Quisiera hablar de todos, pero no más me voy a tocar por el tiempo a Abraham. Pero miren, en Hebreos 11:13 se mencionan a los patriarcas. En el del 11:13 en adelante se mencionan a los patriarcas, Abraham, a Isaac y Jacob. Ellos perseveraron en la fe y sin haber recibido todo lo que Dios les había prometido, pero nunca perdieron su visión del cielo, de una patria mejor, de la patria celestial. ¿Qué les parece? Y nosotros no podemos andar bajando la vista. Que vivimos aquí, sí, pero nuestra mirada tiene que estar esperando lo que vendrá, la patria celestial. Miren, vamos a leer aquí, si me acompañas por favor, en Hebreos 11:13, dice: todos estos murieron, está hablando de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto. O sea, tú pon en tu casa, por favor, es que por el tiempo no puedo leerlo todo, pero tú puedes empezarlo a leer ahí, desde Hebreos 11:1, pero entonces allí cuando llegamos a 11:13 dice: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptando con gusto desde lejos, con visión espiritual, con los ojos de la fe, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, sobre la tierra. ¿Y tú y yo somos qué? Extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque aquí no nos vamos a quedar, yo no me quiero quedar aquí. ¿Tú sí? No. ¿Cómo? No, a eso. Así. Y dice: y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habían tenido oportunidad de volver. Abraham había salido de Ur de los Caldeos y no volvió allá. Dice: pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. ¿Tú y yo cuál patria anhelamos? La celestial. Eso. Qué bueno que están aquí. Bien atentos, ¿verdad? Eso. Por lo cual, fíjense, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. El Señor Jesús se fue a prepararnos una morada. Ustedes se ponen tristes, les he dicho que yo me voy, pero me voy a prepararles una casa, una mansión, ¿verdad? Se puede prepararnos una casa, allá una mansión. Eso lo ven en Juan 14, ¿no? Lo vemos no, tampoco es esto. Perdón, ya se me fueron los demás mismos por fe. Entonces, me voy a prepararles un lugar. Si no fuera así, yo no lo hubiera dicho, ¿verdad? Entonces, ellos tenían esa mirada en la ciudad celestial. Es que iba a ponerles esa de Juan 14:1, que el Señor dijo eso en Juan 14:1.
Fíjense cómo dicen, no se turbe vuestro corazón. Creed, otra vez está la fe, creed en fe en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Él había venido el Señor Jesús a estar acá con nosotros, pero ahora Él quería que nosotros fuéramos a estar allá donde está Él. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces hay que tener la mira en la ciudad celestial. Y dice aquí, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. ¿Qué tal? Qué precioso, no estamos desamparados, ¿verdad que no? Y nos mandó al Consolador, porque sin el Espíritu Santo es imposible llevar una vida de fe. Entonces aquí vamos a continuar. Entonces, miren, aquí estaba ya esto, ya lo vimos y nos quedamos aquí. Continuamos viendo el ejemplo de Abraham, padre de la fe. Si vemos esto, bueno, para reafirmar, en Hebreos 11:16 dice, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Y tú y yo tenemos que estar esperando esa ciudad. ¿Y lo crees? Amén. Eso, amén, así con esa seguridad yo lo creo, porque si no estaría aquí predicando, lo creo que si no creyera esto de que no fuera a venir el Señor tampoco lo predicaría, pero de que vendrá, vendrá. Y aquí como dice, continuamos viendo el ejemplo de Abraham, padre de la fe. En Romanos 4:17 el apóstol Pablo nos dice, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Como ven que no tenía hijos, de hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Abraham, o sea, aquí en Romanos 4:18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Ya era un hombre de 99 años y todavía no tenía hijos. Bueno, el de la promesa, ¿verdad? Porque ahorita también vamos a ver, pues, como a veces la fe debe de evolucionar una vez que entramos. Esta fe no la tenía Abraham cuando llegó al Señor, cuando Dios nos llamó. Esta fe tiene que ir evolucionando, igual cuando nosotros creemos en Jesucristo y lo recibimos, nuestra fe tiene que ir creciendo. Entonces por eso aquí dice, y creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme se lo había dicho, así será tu descendencia, y la descendencia iba a ser por Isaac. Y sin debilitarse, tenemos que permanecer en la fe y fortalecernos en la fe, hacer ejercicios de fe. ¿Y cómo los vamos a hacer? Pues a través de las pruebas. ¿Cómo ves? Vamos a ser probados. Nuestra fe tiene que ser probada como por el fuego. Y aquí dice, sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sara era estéril, y era por donde iba a venir. Sara era la mujer libre, era la libre, no la esclava. Había tenido que también en algún momento, ¿verdad? Que vino por la esclava y todo eso de Romanos 4, ahí lo van a poder ver, que habla de la esclava libre, de la esposa libre. Entonces, ahí en Romanos 4:20 dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham, aquí dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó por incredulidad. ¿Se recuerdan que hemos estado viendo también en la doctrina bíblica acerca de la fe? ¿Qué es lo contrario de la fe? Pero díganlo fuerte, con confianza, lo hemos estudiado. ¿Cuál es lo contrario?
Y por la incredulidad no se pueden recibir las promesas. Anula lo que Dios nos quería dar y no crees, pues no lo recibes. Es el enemigo de la fe, la incredulidad. Y entonces aquí, ¿qué dice? Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Yo no sé, pero no tener fe es lo peor, porque no puedes creer. Y aquí, como dice, dando gloria a Dios. Y en Romanos 4:23 dice, y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, que dice, por favor, leámoslo en voz alta, y estando, ¿qué? Plenamente convencido de lo que había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual, su fe le fue contada por justicia, igual que nuestra fe es contada por justicia por Jesucristo. Y entonces aquí dice, Abraham, y por favor, veamos que aunque cometió errores, faltas, pecados, nunca dudó de que Dios cumpliera su promesa. Y aunque Abraham cometió errores y pecados, vamos a ver, todos al llegar a Cristo y al empezar en el camino del Señor, pues nos sentimos mal de cuando empezamos, o sea, ya no practicamos el mal, ya no practicamos el pecado, pero cuando llegamos a Cristo y que caes, te sientes pésimamente mal. Y entonces, pero Dios es el que te llama y tenemos que ir creciendo. Yo recuerdo que, igual les voy a dar un testimonio, que cuando yo llegué al camino del Señor, bueno, pues yo veía todo hermoso, con ojos de fe, el Señor me sanó de la espalda, todo era maravilloso de allí, veía, pero que se presentó y fui débil, caí, pequé y me sentí pésimamente mal, pero pésimamente mal. Y entonces decía, Señor, ya ves, yo no sirvo para esto, mira lo que hice, perdóname, me siento muy mal, pero yo no puedo seguir, o sea, no puedo. Y ahí fue la primera vez que yo oí la voz audible de Dios. Y me habló a través de lo que es la palabra. Después supe que estaba en la palabra de Dios, en Isaías 57, me parece que es. Y él me dijo, o sea, yo estaba ahí, no, Señor, yo ya no sirvo, mira, yo ya mejor aquí la dejamos, así, aquí yo ya no, mira, otra vez volví a pecar. Y así vino la presencia de Dios y oí su voz audible y me dejó, porque desde niña yo quería oír la voz audible de Dios. Y ahí me tocó y me dijo, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Como distan los cielos de la tierra, así distan tus caminos de los míos. ¿Qué tal? Está ahí en Isaías 54, ¿no? Ahí dice, después leyendo la palabra de Dios me di cuenta que esa me la dio el Señor y me quedé asombrada y le dije a Dios, perdóname, o sea, perdóname y continúo, Señor, continúo, pues, por tu palabra, ¿no? O sea, continúo por ti. Entonces, ¿qué tan importante es la fe? Y vamos a continuar. Entonces, eso está en Isaías, me parece que es 50. Pero no recuerdo ahorita muy bien, o si alguien lo recuerda. Ahí déjenme buscárselos ahí en Isaías, aquí en la 9, que dice, porque tus pensamientos no son mis pensamientos. Y así es, Dios te ha llamado a ti también. Aquí como dice en Isaías 55, sí es Isaías 55, y cuando seguí continuando leyendo la palabra de Dios, que encuentro que era la voz que me habló, que era la palabra, ahí en Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, o sea que el Señor te escogió porque a Él le plació. Aquí dice, porque
mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y refleja la grandeza de Dios en comparación con nosotros, ¿no? Pero ahí donde está en Isaías 55:8, vamos a leerla. Isaías 55:8. Y dice ahí, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y créanme que le pedí perdón al Señor, y si aún sigo aquí, no sé, no es porque lo merezca, es por su gracia. Aquí sigo parada, y eso sí, pidiéndole que pues me ayude cada día, porque sin el Espíritu Santo no lo podemos hacer. Entonces le doy gracias a Dios, y en la fe vamos a ser probados, y como por fuego, claro que sí. Entonces bueno, vamos a continuar aquí en la predicación. No recuerdo a qué hora empecé, pero todavía tengo un poquito de tiempo, ¿verdad? Entonces aquí vivimos por fe. Entonces aquí, como vemos, Dios cumplirá, y aunque Abraham cometió errores y pecados, era lo que les estaba diciendo. Así es que si tú has caído, hoy es el tiempo de volver. Estamos en el año del retorno, del 2025, de volvernos, de ponernos a cuentas con Dios. Aún hoy es el tiempo de regresar, de retornar. Y miren, vamos a acabar de ver esto para que nuestra fe sea alimentada. Entonces, Abraham nunca dudó. Y vamos a ver cómo él también falló. Porque fíjense, el llamamiento de Abraham fue en el capítulo 12 de Génesis. Y ahora vamos a ver cuándo cayó, en el mismo capítulo 12. Dice, como vemos en el capítulo 12, Dios llama a Abraham y tenía que dejar todo lo que amaba. Todo lo que amas. Cuando vienes a Jesucristo, tú le entregas todo lo que amas, todo lo que tienes, y todo es de Él y para Él y por Él, y tú se lo entregas. Abraham eso hizo. Abraham, ahí vemos en esto, en Génesis 12, mira, si lo ves ahí en tu Biblia, en Génesis 12 lo podrás ver, que dice la llamada de Abraham. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Esto significa dejar todo lo que tenía, parentela y todo lo demás. Salió de Ur de los Caldeos a la tierra que el Señor le iba a mostrar. Y ahí le dijo, y de tu casa y de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y Abraham dejó todo eso y se encaminó con su esposa Sara, con su sobrino, y ahí entonces lo vemos. Y ahora, si por favor me acompañas hasta Génesis 12:13, cuando ahí, miren, la palabra de Dios dice Abraham y Sarai en Egipto, cuando ellos estaban ahí entrando a Egipto, vamos a ver, aún tenía que evolucionar la fe, y su fe tenía que ser fortalecida. Y vamos a ver qué pasó. Aquí en Génesis 12:13 dice, di por favor, le está diciendo, estoy leyendo la Biblia de las Américas, di por favor que eres mi hermana. Era su esposa, y era su media hermana, pero era su esposa. Y aquí fíjense cómo él tuvo temor. Y es que la fe nos fortalece, nos da valentía. Por eso nuestra fe tiene que ir siendo fortalecida, y que seamos valientes para testificar de Jesucristo. Y aquí dice, mira, di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. Y sí, le fue bien por causa suya, ahorita lo vamos a ver. Y dice, y para que yo viva gracias a ti. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron, la mujer era muy hermosa, Sara era muy hermosa, y la vieron los oficiales de Faraón, y la alabaron delante de él, y la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Y trató bien a Abraham. ¿Qué le dijo Abraham? Para que me traten bien por tu causa, pero era su esposa. O sea, está mal.
pues cayó Abraham, y se trata bien a Abraham por causa de ella, y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, asnas y camellos. O sea, ¿cómo era su esposa? ¿Cómo la entregó al faraón? ¿Verdad que no? Pero el Señor hirió a Faraón. ¿Qué tal? Aquí a nada se le pasa a Dios. A Dios nunca puede ser sobornado, y Dios es justo y santo. Y aquí dice, pero el Señor hirió a Faraón, a su casa, con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Era mujer de Abraham y se le entregó a Abraham. ¿Cómo va a ser eso? Y en la Biblia de las Américas, que es una de las que es de las traducciones más apegadas al original, ahí miren lo que dice. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? Eso es adulterio. ¿Por qué dijiste es mi hermana? De manera que tomé, aquí dice que la tomó por mujer. La Reina Valera dice, la traducen de otra manera, pero aquí dice que la tomó por mujer. Ahora pues, ahí ustedes tienen la Reina Valera 60, ¿no? Y algo pone un poquito diferente, como que trató de suavizar el asunto, pero no. Y dice, porque la tomé por mujer. Ahora pues, aquí está tu mujer, toma y vete. Porque Dios le habló al faraón, y lo pueden ver ahí, como él habló y le dijo que no podía estar con esa mujer porque era la esposa de Abraham. Léalo allí. Y la fe de Abraham fue fortalecida. Ahí pues vemos cómo tuvo que ir siendo fortalecida. Esto es en el capítulo 12. Entonces ahí, de manera que tomé por mujer, y ahora pues aquí está tu mujer, toma y vete. Como dice. Y la fe de Abraham, porque fíjense que todo esto lo que pasó con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham, ¿no? Ahí tú la tienes, la Reina 60, ¿no? Y cómo lee ahí en ese versículo, de manera que tomé a tu mujer, en el 12:19 lee diferente. ¿Cómo dice ahí? Dice, porque dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues aquí. A ver, lee otra vez, por favor. ¿Cómo dice? Porque dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Como que aquí no se vio muy claro, ¿verdad? Como que aquí lo suavizaron. Pero en esta, la Reina Valera, en la Biblia de las Américas, habla muy claro, porque la tomé. Entonces ahí vemos cómo, pues sí, la fe tiene que ir siendo fortalecida. Así es que esforcémonos. Y si has caído, el Señor es misericordioso. ¿Y qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, ¿verdad? Ahí como dicen, si pecaste, arrepiéntete. No hay otro modo. Arrepentirnos es el año del retorno, de volvernos a Dios. Y entonces, ahí como dice, y la fe de Abraham sí se fue fortaleciendo, porque Abraham siguió teniendo comunión con Dios. Él oraba, él adoraba a Dios. Y miren, vamos a seguir viendo aquí, la fe de Abraham fue fortalecida en su comunión con Dios. Dios le dio promesas, y con hechos y milagros que Dios realizó en su vida, su fe que él vivió, con hechos y milagros que él vio de parte de Dios, su fe fue fortalecida. Aquí en Génesis 17 ya vemos el pacto de Dios con Abraham. Aquí el pacto de la circuncisión, que también lo hemos estudiado, ¿se recuerdan? Es el pacto de Dios con Abraham. Y dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy. A quien hay que conocer, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Aquí vemos adoración. Nosotros necesitamos orar y adorar a Dios para irlo conociendo. Tenía comunión, su fe fue siendo fortalecida. Y dice,
¿Y qué dijo aquí? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, aquí vemos como, y tú y yo tenemos que adorar a Dios. No hay cosa más preciosa que entrar en la presencia de Dios. Es algo tremendamente hermoso. Por eso el rey David, cuando pecó, dijo, y no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y es por el Espíritu Santo que adoramos. Y aquí dice, Abraham adoraba a Dios y Dios le hablaba. Tú puedes escuchar la voz de Dios. Dios te puede hablar a través de su palabra, en sueños, en visiones, en voz audible. Es más, a través de hasta de los incrédulos te puede hablar. Y aquí, en su fe fue fortalecida, que es lo que estamos viendo. Y dice, en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo. Dios hablaba con Abraham, Dios oía. Y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Aquí ya cambió de Abraham a Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Y Dios confirmó su pacto con Abraham en este capítulo de Génesis 17. Ahí lo vemos que dijo, además Dios hablaba Dios con Abraham. Y dice, tú pues guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti. Y Dios nos habla a través de su palabra. Es la palabra profética más segura, a cual haremos bien en prestar atención. Esta es la palabra, y conocer a tu Dios, al que te salvó, al que te rescató, al Dios Padre quien te ama, y al Dios Espíritu Santo que vive en ti, y a Dios el Hijo, que por él fuimos salvos. Entonces aquí dice, y este es mi pacto, ahí dijo Dios, que guardaréis entre yo y vosotros, en tu descendencia después de ti, todo varón de entre vosotros serán circuncidados. Este es el pacto que Dios hizo con Abraham, la circuncisión. Y después vamos viendo cómo va evolucionando la fe de Abraham. En Génesis 18 ya dice Abraham, intercede, cómo tenemos que interceder por las necesidades del mundo, cómo tenemos que interceder por nuestros familiares, por los inconversos. Pero esto es en oración. Y cuando tú estás enfermo, también orar. Aquí está la oración. Aquí, y Génesis, vamos a ver ahorita todo esto. Dice Génesis 18, intercedió por Sodoma y Gomorra. Abraham oraba y Dios hablaba. Y esto puede ser una realidad también para ti. Es una realidad para nosotros a través de Jesucristo. Es por la sangre de Jesús. ¿Se recuerdan? Nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y ahora tú y yo, antes era el sumo sacerdote una vez al año que entraba a tener comunión en la presencia de Dios. Y ahora tú y yo, ¿cómo no? Pues aprovechar, hacer esto. Si tú oras, es por la sangre de Jesús, por su propia sangre que traspasó los cielos, fue presentada a Dios, y ahora podemos entrar tú y yo al lugar santísimo. Y por eso Dios oye las oraciones, pero Él las oye y Él las responde, y a Él dale todo el honor y la gloria. No es por nosotros, no es porque tú y yo, es porque a Él le plació oírnos, y a Él le plació contestarnos, y a Él dale la gloria y la honra. Y aquí lo vemos como Abraham intercedía. Y tú y yo entramos a la misma presencia de Dios por la sangre del Cordero de Dios. Y aquí dice en Génesis, continuamos aquí, en Génesis 18, 23, Abraham se acercó y dijo, ¿es verdad? ¿Destruirás al justo por el impío? Lean ese, por favor, ese capítulo todo me encanta, porque es un capítulo de la intercesión. Tremendamente hermoso, y vemos la comunión que tenía Abraham con Dios, y ahí vemos como Abraham intercedió, y es así como tú y yo también tenemos que interceder los unos por los otros, como dice la palabra de Dios, ahora los unos por los otros. Y aquí, como dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, 23, dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y mire,
No es lo mismo que tú digas que Dios es tu amigo, a que Dios diga, Abraham es mi amigo. Eso es bien diferente, ¿o no? O sea, tú puedes decir que el presidente o la señora presidenta es tu amiga, pero hay que ver qué dice la presidenta Sheinbaum, si tú eres amiga de ella. Aquí Dios estaba diciendo que Abraham era su amigo. Qué tremenda comunión. Y aquí, si recordamos cuando vimos también el tema de cómo vamos avanzando nosotros hacia la madurez, que tenemos todos los cristianos que ir creciendo hacia la madurez, ¿se acuerdan que vimos que primero oímos? Primero está el oyente, luego ¿quién está? El creyente. Primero oímos y por la fe creemos, y luego está el creyente, por el cual se establece una relación con Dios. Luego viene el discipulado. Una vez que ya creíste en Dios, ya te bautizaste, primer paso para el discipulado, y recibes la enseñanza de los siervos, y recibes enseñanza. Y luego el otro paso ya es que ya vas a servir, no nada más. Ahora sí ya vienes y sirves al Señor. Entonces esas son las etapas de crecimiento, que es oyente, luego que es creyente, y luego que es siervo. Y el siervo recibe órdenes y nosotros tenemos que obedecer. Así. Y las órdenes ¿de quién? De nuestro Señor. Que nunca se nos olvide y no perdamos el piso, que el Señor Jesús es nuestro Señor. Pero los amigos tienen comunión constante con el Señor. Y en el paso más alto es de la amiga, el ser amigo. Y Abraham llegó a ser amigo de Dios, reconocido por Dios. Así es que debemos avanzar hacia la madurez sin conformarnos con lo que hemos alcanzado, pero sin dudar. Aquí está la fe. Nuestra fe en Dios se deberá evidenciar por nuestras obras. Y si tú crees, también servirás al Señor. Y si tú crees, pues llegar a ser hasta amigos de Dios, dichos por Él. Y ya para el capítulo 22, ya Abraham estaba bien fortalecido, y tu fe y la mía va a ser probada. No crees que tú te vas a exentar de estas pruebas. Tanto ustedes como yo vamos a presentarnos en las pruebas, y las pruebas pues nos van fortaleciendo, nos van haciendo el corazón conforme al de Jesús, y nuestro carácter va siendo fortalecido. Y miren, aquí llegó a una prueba máxima. Abraham en este momento llegó, ya que en el capítulo 22 se preparó Abraham a lo largo de todos estos capítulos para este examen. Y tú y yo nos tenemos que ir preparando, porque si se presentan pruebas, hay que irlas pasando, y no hay prueba mayor que Dios permita. Si Dios permite esas pruebas, hasta donde sabe que resistiremos. No vamos a ser probados más allá de nuestras fuerzas. Aquí ya Abraham ya había sido preparado, y venía este examen tan tremendo. Y ahora, ¿cuál creen que era? Ahí es el capítulo 22. Ay, ¿qué era? El sacrificio de Isaac, ¿verdad? Dios le pide que le sacrifique a Isaac. Aquí lo vamos a ver. Y para el capítulo 22 ya preparó a Abraham. Ahora iba a ser probada su fe. Dios ordena a Abraham sacrificar a Isaac. Imagínense que aquí, como dice en estos capítulos, en el 2, Dios le pide, miren por favor si lo vemos un momento en el 2, 12 y 16, vamos a Génesis 22, por favor, allí donde dice Génesis 22, ya casi estoy por acabar, no se duerman por favor, está muy interesante todo esto, de verdad muy emocionante. En Génesis 22, miren cómo dice el sacrificio de Isaac. En Génesis 22:1 dice: aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único. ¿A quién? ¿A quién amas? Hay que entregarle a Dios todo. A Isaac, el hijo de la promesa, y ve a la tierra de Moría
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hay mucho que decir de todos estos versículos, pero a causa del tiempo le voy a ir abreviando un poquito. Y aquí dicen, Abraham se levantó y miren, calladito, y obedeció. La noche que ha de haber pasado Abraham, ni para qué les platico. Él ha de haber pues pensado si Dios no es un Dios de los, o sea, Dios no pide sacrificios como los dioses paganos, pues se me fue la palabra, pero ya, gracias a Dios, Dios no era un Dios como los paganos, que tenían esos dioses paganos que querían que sacrificaran a sus hijos, como está el dios de Moloch, que pedía que sacrificaran a sus hijos, ¿verdad? ¿No? Sacrificios terribles y horribles. Abraham conocía a Dios, que era un Dios de bondad. Pero aquí vamos a ver la fe de Abraham. Miren, a ver, Dios te pide a tu hijo, ¿qué dices? Tenemos que amar al Señor por sobre todas las cosas, antes que a nadie. Y a eso lo demostró Abraham. Y aquí dice, y Dios toma ahora tu único hijo. La palabra único, como la vamos a ver aquí, la palabra único hijo lo menciona ahí 3 veces el Señor en el capítulo 2, en el versículo 2, en los versículos 2, 12 y 16. Único hijo, nacido conforme a la promesa. Esto es figura de Jesucristo, ¿verdad? En Génesis 21, 12 nos vamos allí y dice, más Dios dijo a Abraham. Primero, bueno, ahí estaba y vamos a ver, porque ya para el capítulo 12, 21, 12 ya le dijo, vamos a llegar hasta ese ahorita. En Romanos 9, 7 dice, ni son todos tus hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Imagínense todo el tiempo que Abraham estuvo esperando a su hijo deseado, al hijo por Sara, el hijo de la promesa, y ahora Dios le decía que lo tenía que sacrificar. Aquí lo vieron como Dios le dice. Y Dios, toma ahora a tu hijo, tu único hijo a quien amas, y subrayen ahí, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes, yo te diré. Y miren, Abraham creyó y obedeció. Y dice, y se levantó muy de mañana, aparejó su asno, tomó con él a sus 2 mozos y a su hijo Isaac, y partió para el holocausto, lo iba a ofrecer en holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Y entonces aquí vemos que al tercer día Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos. Y aquí es donde vamos a ver, le dijo aquí se ve como por la fe hablamos. Aquí se ve como Abraham estaba hablando. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quédense aquí con el asno. Y yo, el muchacho, iremos allá. Adoraremos, otra vez está ahí, ellos adoraron y Abraham enseñó a adorar también a Isaac. Adoraban a Dios y eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos como padres en casa. Y volveremos a vosotros. Estas son palabras de fe. ¿Por qué? Porque él iba a sacrificar a Isaac y le está diciendo a los mozos que iba a regresar él y su hijo. Y entonces, aquí como vemos, y tomó Abraham la leña, el holocausto, y lo puso sobre sus hombros, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. O sea, Abraham no andaba jugando tampoco. Iba a cumplir lo que Dios le había pedido. Y aquí vemos, y en el Romanos 9:8 nos dijo, el apóstol Pablo dice, esto es, no son los hijos de la carne los que son los hijos de Dios, sino los que son los hijos de la promesa, son considerados como descendientes. Así es que Isaac, el hijo de la promesa, por medio del que Dios le iba a dar descendencia, esta fue la prueba suprema que demostraría el corazón de Abraham. En las pruebas de tu corazón y su confianza y su fidelidad divina a la promesa del pacto. Esto era la prueba suprema de Abraham. Y al igual que Abraham, Dios va a ver tu corazón en las pruebas.
y cuando pasamos por las pruebas, ¿en qué confías? Y en estas pruebas Abraham estaba demostrando, en las pruebas tenemos que demostrar que Dios lo amamos por sobre todas las cosas, a Dios por encima de todo. Abraham lo amaba más que a su propio hijo. ¿Cuál es el gran mandamiento? El Señor Jesús lo dijo ahí en el Evangelio de Marcos, dijo en el 12:9, Jesús respondió, el mandamiento más importante es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es en el Dios que creemos. Y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿lo repetimos? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. O sea que Dios tiene que estar por encima de todo. De los ídolos se hayan hecho, ídolos del deporte, el estudio, y qué decir, ¿verdad? El ídolo del amor al dinero, ¿verdad? Creo que tiene que estar Dios ante todo. Así es que preparó antes que tu esposa, antes que tu esposo, antes que tus padres, amar a Dios por sobre todas las cosas, y preparó a Isaac para ofrecerlo. Aquí no fue, ay Señor, si tú ya sabes, ay Señor, si tú ya sabes que sí lo haría, así que pues, sí, pues hazlo, ¿verdad? No es lo mismo que lo mismo. Si lo dices, se debe de evidenciar con nuestras obras la fe. Y entonces preparó a Isaac para ser ofrecido con la certeza de que Dios lo levantaría de la muerte misma. Pues era el hijo de la descendencia, o sea, si yo lo mato, Dios lo va a volver a levantar de los muertos. Abraham, aunque no comprendió en ese momento la orden de Dios, confió plenamente en Dios. Y ahí en Hebreos 11:17 dice, en el libro de Hebreos, como estábamos viendo en el libro de Hebreos, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa, y el que había recibido las promesas, ofreció a su único, otra vez único hijo. Así es que en Hebreos 11:18 dice, fue a él a quien le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Ahora imagínense todos esos pensamientos, todo lo que tardó en que viniera Isaac, y ahora lo tenía que entregar. ¿Y por dónde vendrá la descendencia? Pero ahí lo vemos, como dice aquí en Hebreos 11:17, que él había recibido la promesa y que él sabía que era Dios poderoso para levantarlo aún de los muertos. Entonces aquí, como lo vemos, ¿no? Lo acabo de leer. Por Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Y fue a él a quien le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Y en el 19 dice, él consideró que Dios era poderoso. Y esto es para así grandote. Si Dios te lo prometió, Dios lo va a cumplir, ¿eh? Si Dios lo prometió. Y no va a prometerte algo que vaya en contra de su palabra. Eso, desde luego que no. Él consideró a Dios que era poderoso. ¿Y tú cómo consideras a Dios? Al Todopoderoso, al que hizo los cielos, la tierra, todo lo que existe, todo lo que vemos y lo que no vemos, a los ángeles principales, todo eso lo hizo Dios. Y es al Dios que estamos predicando. Y es el Dios en que tenemos que confiar. Si estás pasando por una prueba, confía en Dios. Puede ser difícil. Nadie está diciendo que sea fácil, ni minimizamos el dolor que estés pasando. Pero si Dios ha dado promesa, Él lo hará. Él lo hará. Y aquí, como dice, entonces Abraham confió en Dios y su vida es un ejemplo de fe. Y por su fe le obedeció. Dios está esperando eso de nosotros. Si decimos que creemos, le tenemos que obedecer. Y esperó que Dios cumpliera su palabra. Y aquí vemos en el Génesis 22:7, dice, y habló Isaac, su padre Abraham, y le dijo, ahora iba Isaac, veamos esta escena, iba Isaac, iba Abraham, y dijo Isaac, padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, ¿y dónde está el cordero para el holocausto, padre? Yo creo que ya se venía pensando quién iba a ser el cordero. ¿Dónde está? También aquí está la fe de Abraham, de Isaac.
Y miren, no se peleó con el padre, no salió corriendo. Aquí vemos. Y habló Isaac a su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió. Fíjense, otra vez la fe de Abraham hablando. ¿Qué le respondió? No le dijo, eres tú. Le dijo, Dios proveerá. Dios proveerá, es Jehová Jireh. Dios proveerá, y Dios proveerá en tu necesidad. Dios proveerá en lo que está pasando en tu casa. Dios proveerá en ese problema. Y dijo, Dios proveerá para sí el cordero. ¿Por qué? Porque nuestro cordero es el cordero inmolado, es Jesucristo. Y miren cómo dice, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Y aquí, el cordero que fue inmolado, ahorita lo vamos a ver, es figura de Jesucristo. Y Dios, porque ya no fue sacrificado Isaac, fue sacrificado un cordero. El cordero para el holocausto, como lo dijo Abraham. Y Dios estaba probando a Abraham. El propósito de la fe, de las pruebas, perdón, es fortalecer nuestro carácter e incrementar nuestra consagración a Dios. Y a través de esta experiencia difícil, si tú estás pasando una experiencia difícil, Dios es poderoso para sacarte de ella. Y dice, Abraham aprendió sobre su compromiso de obedecer. Eso hacemos en las pruebas. Nuestro compromiso de obedecer, y también aprendió sobre la habilidad de Dios para resolver problemas. No es, como dice ahí en Proverbios, no te apoyes en tu propia prudencia, confía en Dios. Y aquí, como dice en Génesis 22, dice, llegaron al lugar que Dios le había dicho a Abraham, edificó allí el altar, o sea, no fue broma, lo vio con acciones, y eso es lo que tenemos que hacer. La fe debe ir seguida de la mano con obras. Y aquí dice, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham, pues ha de haber sido un momento terrible. A su único hijo, al que amaba, de la promesa, lo iba a matar, lo iba a ofrecer en holocausto a Dios. Pongámonos a pensar, no sé qué prueba estés pasando. Yo también estoy pasando pruebas, pero creo en Dios y sé que Él nos va a sacar, que Él me va a sacar. ¿Cómo? No lo sé, pero confiando. Abraham no lo sabía, no tenía la agenda. Mira, y cuando tú levantes el cuchillo voy a mandar al ángel, pero tú hazlo. No. Ahí fue, y vemos, y aquí está escrito. Entonces Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Ya lo iba a sacrificar, a su único hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Vamos a ser probados. Pero qué tremendo que salgamos aprobados como Abraham. Y Abraham fue llamado. Así es que pues en esta tarde, así que entonces vamos a ver ahora, porque tú y yo tenemos esta promesa. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y aquí, y vio un carnero detrás de él, figura de Jesucristo, trabado por los cuernos en un matorral. Y ahí estaba el cordero, que es Jesucristo, el que ya no fue sacrificado Isaac, pero fue sacrificado su único hijo, el único hijo de Dios, Jesucristo, por ti, por mí. Y él sí fue quemado y descendió al infierno por ti, por mí, para que tú y yo hoy tengamos salvación y vida eterna. Y por lo que estés pasando, Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, puede compadecerse de nuestras necesidades en todo lo que esté siendo probado, porque Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y por eso dice en la palabra de Dios, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y es a través de Jesucristo.
Vamos a acabar de leer el pasaje y miren lo que dice. Y aquí dice, y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre, aquí vemos cuando lo vio atado el cordero, miren, dice, y entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí un carnero detrás del tramado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en un holocausto en lugar de su hijo. Y esto fue Jesucristo, fue en tu lugar a la cruz del Calvario, en mi lugar. Y descendió al infierno. Ahí fue quemado. Esa es la figura de esto. Y dice, y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y jura de la expiación. No sé qué quise poner aquí. Es figura, era esto, no jura. Y es figura, esto es figura de la expiación, perdón. Esto es figura de la expiación vicaria de Cristo, donde Dios toma, si tú crees en este sacrificio, te lo toma como justicia. Y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso ahí el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 5:2, al que no conoció pecado, Jesús, al que nunca pecó por nosotros, aquí dice, por nosotros no hizo pecado, pero en la cruz del Calvario, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y qué tan agradecidos tenemos que estar con nuestro Señor, firmes en la fe. Por eso es tan importante estar leyendo la palabra de Dios y estarnos alimentando continuamente, unidos a la vida verdadera que es el Señor Jesucristo. Y aquí dice, continuó, miren las promesas de Dios, dice, y llamó a Abraham a aquel lugar el nombre del Señor proveerá. Ahí no pueden ver Jehová Jireh. Y como se dice hasta hoy, en el monte el Señor se proveerá. Y Dios proveyó al Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, para que tú y yo tengamos redención y vida eterna. Así es que nadie puede tener salvación si no es a través de la fe del Señor Jesucristo. Él pagó el precio tan alto por nosotros. Y por eso es necesario conocer al Dios que te ama. Y aquí continúa aquí diciendo, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rozado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, y tu descendencia como será las puertas del enemigo. Y en tu simiente serán bendecidas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió, y se cumplió lo que dijo Abraham. Y Abraham volvió a sus mozos, se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Qué lección tan grande de fe acabamos de recibir, ¿verdad? Qué lección tan grande. Y ya llegamos al final. El apóstol Pablo nos dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios a Abraham, no titubeó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Qué tan importante es estar arraigados firmemente en Jesucristo. Y esto sería imposible sin la presencia del Espíritu Santo, que viene a morar a nosotros cuando recibimos a Cristo. Y es por eso que necesitamos tanto la llenura del Espíritu Santo, para que entonces también seamos llenos de fe y no titubeemos y no obedezcamos. ¿Qué les parece? Así es que pues, si hoy, y esto será poniendo nuestros ojos, como del capítulo 11 vienen 12, ¿verdad? Si sabemos contar, 11. Ahí vienen en 12, que pongamos nuestros ojos siempre, aquí como dice en el versículo 12:2, puestos los ojos en Jesús, porque miren, sin Jesús no somos nada. No quitemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué estamos viendo? El justo por la fe vivirá. No quitemos nuestros ojos, porque Él es el consumador
Él es el consumador de nuestra fe, el autor y consumador de nuestra fe, de la fe, quien por el gozo puesto delante él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono. Jesús no se negó a morir por ti y por mí, porque ahí en esa cruz tenía en tu pensamiento, en su mente, todos los que habían de creer en él, los redimidos, la iglesia, su esposa, que fue sacado de su costado, por la que dio su sangre. Permanezcamos fieles. Él viene por su esposa, por su novia. Estamos viviendo el final de los últimos tiempos. Él dio su vida por ti. Y si tú nunca le has abierto tu corazón a Jesús, hoy es el día, hoy es el tiempo, hoy es la hora. No hay otra cosa mejor que ofrecerle a Jesucristo tu vida. Si tú eres esa persona, ya vamos a hablar de la iglesia contigo. No retardes. Estamos por irnos. Lo estamos viendo en las circunstancias. Veamos el reloj de Dios, que son las últimas noticias y que van a una velocidad de verdad vertiginosa. Vistas desde el punto de vista de la palabra de Dios, ese programa es un regalo de Dios a través de su siervo, el apóstol Sergio Enríquez. Veámoslo. Es necesario que conozcamos los tiempos que estamos viviendo. Y si tú nunca le has negado ahí en el reloj de Dios, que es a las 9 de la noche, que ya por como las noticias van tan rápido, ya se hace ahora en vivo, veámoslo y sigamos aprendiendo de Dios, fortalecidos en la fe, no para que nos den miedo, sino al contrario, por la fe sabemos que nosotros seremos librados de todas esas cosas que vendrán sobre la tierra. Si tú eres esa persona que nunca le has abierto tu corazón a Dios, el Señor Jesús hoy te está llamando porque te ama, y fuera de Jesús no hay salvación. Vamos a hacer esta oración de fe si tú eres esa persona que nunca le has abierto tu corazón al Señor. Y digámosle, di tu nombre, vamos a orar. La mujer para orar en el templo y en casa se cubre, es un acto de obediencia, ¿verdad? Y el hombre no. Y bueno, gracias, Señor. Pero vamos a orar, pues en pie, y digamos, con todo tu corazón, si tú eres esa persona, y hoy estás deseoso de abrirle tu corazón a Jesús, sabiendo que tu vida está destrozada. Todos estábamos igual. Pero un día nos hablaron de este precioso evangelio que lo llevamos predicando toda esta hora. Ven a Jesús. Él tiene el poder para salvarte y para ayudarte. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos muchas gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo, a tu único Hijo. Y hoy me vuelvo a Él de todo mi corazón pidiéndote que me perdones todos mis pecados. Límpiame, lávame, purifícame de toda maldad por tu sangre, por tu obra vicaria en la cruz, con tu muerte y resurrección. Yo recibo la justificación. Quien Dios la toma por justicia está la fe. Muchas gracias, Señor, porque a través de la fe en el Señor Jesucristo hoy recibo salvación. Señor Jesús, yo creo que tú eres el único Hijo de Dios que viniste a salvarme, y te ruego, te suplico que entres a mi corazón y tú hoy seas mi Señor y mi Salvador personal. Muchas gracias, Señor Jesús, por tan grande bondad y darme el regalo de la vida eterna y escribir hoy mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por todos los que hoy han recibido este regalo de la salvación, esta promesa tan grande. Y te rogamos ahora todos juntos, Señor,
de que necesitamos a tu Espíritu Santo para poder tener esta fe que te agrade, porque sin fe es imposible agradarte. Te rogamos todos juntos, Padre, que venga ese derramamiento de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para hacerte fieles hasta la muerte, no titubeando en la fe, ni retrocediendo en ella, ni apostatando de la fe, porque eso no le agradaría a nuestra alma, sino para perseverar hasta aquel gran día en que estamos esperando que Jesús venga por su amada, por su iglesia. Ven, Espíritu Santo, llénanos, llénanos de ti cada día más, y que podamos entrar en tu presencia, adorarte y esperando la gloriosa promesa de que Jesús vendrá. Gracias, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Gracias, Padre, por hablarnos a través de tu palabra y por este maravilloso día y este tiempo de ser expuestos ante tu palabra. Múdanos en nuevas personas semejantes al corazón de Cristo. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y si tú eres esa persona que nos está oyendo y recibiste al Señor Jesús, nos dará mucho gusto que nos escribas en Facebook para ponernos en contacto contigo y que así puedas seguir recibiendo la ayuda para seguir avanzando y creciendo en la fe en Jesucristo. Gracias a todos ustedes y que tengan una bendecida tarde. En el nombre de Jesús.